Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas de Mujeres con Propósito, les saluda su amiga Celia Cordero. Soy la directora de Happy Radio y su anfitriona del día de hoy, en vista que Cintia continúa enferma, así que les estaré acompañando durante este programa. Continuamos orando para que el Padre traiga sanidad sobre la vida de Cintia y muy pronto pueda estar de vuelta con nosotros. Hoy estaremos tratando un tema que estoy segura va a ser de mucha bendición para todos nosotros, incluida yo. El tema es cómo sacar provecho a una crisis. Usted cuando escucha ese nombre, probablemente usted se esté imaginando cómo se les ocurre que le voy a sacar provecho a una crisis, pero para eso traemos a nuestro invitado de hoy, a Carlos Oviedo. Él es emprendedor, estudiante de psicología y tiene un llamado ministerial profético, por lo que puede hablarnos con propiedad de este tema, no desde la teoría, sino desde la práctica. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Celia, ¿cómo estás? Placer es la palabra que calza por estar en esta oportunidad compartiendo este tema interesantísimo y bueno, con todas las ganas de poder aportar en esta hora a todos aquellos oyentes de Happy Radio. Excelente, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer contar con tu presencia y definitivamente es un tema súper importante y necesario para todas las personas. Aunque este programa está dirigido a mujeres, sabemos que también en la audiencia que tenemos varones, así que sabemos que va a ser de mucho provecho. Carlos, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es crisis? Partamos de lo siguiente, más que definirla como lo haría un diccionario, podemos pensar que es ese evento en el cual usted y yo no tenemos control, ¿verdad? Sin embargo, viene a ser un cambio cuando una crisis se presenta, pero muchas veces este cambio es resultado de crisis. Interesante acá es que al ser humano no le gusta el cambio, usualmente nos gusta el confort, pero Dios nos dio una habilidad para manejar el cambio y obtener beneficios de una crisis, porque también esto es parte de la voluntad de Dios. Dios no quiere que tal vez estemos pasando por crisis y nos quedemos ahí, sino que completamente saquemos el beneficio que esto trae, así como suena, y que usted dirá, ¿cómo Dios va a sacar de provecho de esto? En los siguientes puntos vamos a seguir conversando de eso. Súper interesante. ¿Sabías que cuando uno busca la palabra crisis en Google, la crisis en japonés, arroja una respuesta que es Kiki, y es la composición de dos ideogramas, donde el primero corresponde a la palabra peligro y el segundo a la palabra oportunidad? Entonces, desde la perspectiva japonesa, Carlos, ¿piensas que la crisis es una oportunidad frente a un peligro? Completamente, porque vamos a verlo de esta manera. Cuando pensamos en crisis, pensamos en devastación, pensamos en cuestiones que se arruinan, en que mi vida es un fracaso, que me divorcié, que perdí el empleo, que se quebró la empresa, pero yo siempre mantengo un dicho, usualmente decimos o gano o pierdo, ¿verdad? Sin embargo, la crisis nos arroja a pensar o gano o aprendo. Esa es la diferencia cuando verdaderamente pasamos por una eventualidad llamada crisis, pero lo que trae más bien es ganancia para nosotros, porque al final lo que va a permitir es que crezcamos como personas propiamente. Así es. A veces la gente piensa que seguro Dios tiene un hobby de divertirse poniéndonos en desiertos y en procesos, y eso no es así. Completamente. Todo tiene un propósito. Si vemos a la mariposa, después de estarse arrastrando en el piso, pasa un capullo, y ese capullo termina con un proceso donde la mariposa puede volar, pasa de arrastrarse a poder andar en las alturas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere acelerar ese proceso y corta el capullo antes de tiempo, salen alitas débiles y no se cumple el propósito que Dios tenía para la vida de esa persona. Así es. Todo proceso, llamémosle crisis, es un trampolín para poder sacar ventaja. Completamente. Hay un concepto muy interesante
que lo utilizan, dicen por ahí, lo utilizan los ricos, que es el asunto de apalancamiento, y esto lo utilizan propiamente con los bancos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque usted no lo crea, ellos van y hacen préstamos bancarios para hacer crecer su empresa, y uno dirá, ¿cómo una persona que tiene dinero va a ir a pedir dinero prestado? Porque utilizan algo que se llama apalancamiento, y esta es una palabra muy interesante porque, por darte un ejemplo, vas al banco y te dicen que sí, que te prestan el dinero, te van a cobrar un 20% anual o mensual, como lo quieras ver, pero vos sabes que invertir ese dinero en tu negocio te va a dar una rentabilidad de un 30 o un 40%, o sea, te van a prestar dinero, te van a cobrar un 20%, pero vos vas a ganar un 30 o un 40%, entonces asumamos que es un 40%, pagás del 40%, pagás el 20% de intereses, ¿cuánto te queda cuánto te queda de ganancia? 20%. Un 20%. Eso es apalancamiento, o sea, tomar del otro, aprovecharme de eso y sacarle provecho a eso. Es más, le saco ganancia a eso. ¿Y qué tiene que ver eso con mi crisis? Propiamente la palabra. En el momento que usted y yo nos apalancamos de la situación, nos hacemos más grandes y crecemos como personas. Segunda vez que lo menciono. El apalancamiento es entonces la oportunidad que nosotros debemos de manejar, porque la misma experiencia nos va a llevar a pararnos sobre eso, a sacar provecho de lo que estamos viviendo y crecer en relación a lo que estamos viviendo. Entonces, si me preguntas, ¿de qué manera podemos sacar provecho de una crisis? Cuando usted y yo nos apalancamos de la crisis. Así es, y hablando de apalancamiento, precisamente en el manual de vida, que es la Biblia, encontramos una palabra que confirma lo que estás diciendo. En Romanos 8:28 hasta el versículo 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de todas, es todas. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos parece lindo y bonito y lo que nos parece que no es tan bonito. Y creo que todo viene por la coma, ¿verdad? Que viene ahí, dice, esto conforme a los que por su propósito son llamados. O sea, si entendemos que esto es parte de un propósito, en vez de quejarme porque me quedé sin trabajo, yo debería decir, hay un propósito de Dios detrás de esto, probablemente tiene algo mejor para mí, y entonces en vez de ver algo negativo en eso, me posiciono como dice otra cita bíblica, que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, si lo vemos así, nos vamos a apalancar para poder lograr esos beneficios. En tu experiencia, Carlos, sé que pasaste de ser una persona asalariada con un sueldo fijo, mensual, a tener no solo uno, sino varios emprendimientos. ¿Cuál sería tu testimonio de la aplicación de esta cita bíblica en tu vida? Bueno, completamente, qué difícil es, mencionaba en una ocasión, pensar en que todas las cosas nos ayudan a bien cuando nos estamos ahogando, cuando todo se está hundiendo, cuando el matrimonio, la casa, los hijos, etcétera, todo parece que es un caos, y alguien aparece por ahí y le dice, tranquilo, porque lo sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, de entrada es un poco difícil, pero sin embargo eso lo vamos a aprender, lo aprendemos en el proceso. Para responderte la pregunta con respecto a la experiencia de ser una persona asalariada, que gracias a Dios pues pasé por ahí y así fue una ventaja. Alguien dijo por ahí, y lo voy a decir, tuve la fortuna de ser despedido en el 2017. No creo que la gente piense que eso es cierto. ¿Verdad? Entonces, a ver, cuéntanos por qué tuviste la fortuna. Tal cual como lo está escuchando, tuve la fortuna. ¿Por qué? Porque después de que me despidieron, claro, quedé en casa, descansé un ratito y yo dije, bueno, ahora sí, tengo que demostrar de qué estoy hecho. Entonces surgió este asunto de emprender. Nunca antes había emprendido, chico tal vez había vendido cosas ahí, pero iba a la escuela, no dejé de estudiar. Ya cuando fui al colegio de noche, entonces trabajaba de día, pero conforme fui creciendo ya empecé la universidad y demás. Pero mi último trabajo, que de hecho era un trabajo que creo que era muy bueno, en el 2017, repito, tuve la fortuna de ser despedido. ¿Por qué? Porque esto me puso contra las cuerdas. Literal me puso en una esquina y la vida me dijo, ahora sí, demuestre de qué está hecho.
Entonces empecé con el emprendimiento, por allá con un asunto de frutas, que con unos 3 pinticos, con una bandeja en la mano, por cierto, no era que tenía el carro y andaba repartiendo ya en las empresas, ¿verdad? Y bueno, todo eso fue surgiendo, y yo invito a cualquiera que esté pensando en si emprende o no emprende, en que voy a vender 2 o 3, hágalo. 2 o 3 es lo que va a vender de momento. Pero recuerdo, Celia, que yo cuando salía, yo decía, voy a vender 4 frutas y 4 pintos, y eso me va a generar, inventemos 10,000 colones por día. La semana siguiente yo le decía a mi esposa, flaca, vendí 10,000 casi por día. La semana que sigue voy a vender 15 por día. Y entonces implementaba diferentes cosas para la venta, ¿verdad? Entonces ya tenía las frutas, los pintos, pero metía frescos, ¿verdad? Entonces eso me sumaba. Y de nuevo, en una bandeja, en la mano, no con carro ni nada. Ir de local en local, tocando las puertas y, hola, ¿cómo está? Buenos días. No, hoy no, gracias. De cuando llegué a 15,000 dije, voy a vender 20,000 por día. Cuando llegué a 20, Celia, dije, voy a vender 25 por día. Y me establecí en una meta que luego, pues gracias a Dios, para finalizar esa parte del emprendimiento de los desayunos, tenía una muchacha que me cocinaba, ya no cocinaba Carlos, aparte que no lo hacía muy bien al principio, ¿verdad? Tal vez me compraban hasta por lástima, no lo sé, pero me compraban. Tuve 2 muchachos en una ocasión, en cierto tiempo, que iban en motocicleta a repartir mientras yo trataba de hacer otra ruta. Entonces fue un asunto que al final surgió, me daba para pagarle a ellos, para pagarle a la muchacha. Crecí con una política de empresas donde vos en diciembre, como tal vez muchos lo hacen, tenían su fiesta de diciembre. Así lo hice yo, porque yo dije, yo voy a crecer y lo voy a hacer de esa manera. 2 o 3 diciembres hicimos un par de salidas, íbamos a comer, a festejar, y gracias a Dios. Entonces, ese es parte del testimonio. Yo siempre he creído que si te enfocas, dijo un escritor de un libro extraordinario, aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces, si usted se expande, se enfoca en lo que pretende hacer, le aseguro, con la ayuda de Dios, que eso se va a abrir. Sí, Jürgen Klarik también dice que cuando usted le dice a su mente no puedo, entonces no puede, pero cuando usted le dice a su mente puedo, aunque usted no sepa cómo hacerlo, su mente empieza a ver cómo hace para lograrlo, y empiezan como a venir la creatividad, ¿verdad? Si lo vemos desde el mundo natural, y si lo vemos desde el mundo espiritual y decimos, bueno, el Señor me está diciendo que yo puedo, entonces quiere decir que si Él dice que yo puedo, Exacto. ¿verdad? Y entonces Él también me va a dar, porque Él es un Dios creativo, me va a dar las estrategias. Yo lo que tengo que hacer, también hay un dicho por ahí que dice, nunca le pidas a Dios que ilumine tu camino si no estás dispuesto a dar el primer paso, ¿verdad? Entonces si Dios dice, bueno, como no te atrevías a emprender, te tuve que empujar a que te despidieran para que se anime, entonces decirle, bueno, Dios, entonces aquí voy, como hizo Abraham cuando lo mandaron a salir del pueblo, y él dijo, yo no sé para dónde voy, pero si Dios dice que camine, yo camino. Y si uno entra en esa obediencia también y lo ve como algo de parte de Dios, probablemente va a poder sacarle provecho y beneficio a esa nueva etapa de su vida, ¿verdad? Completamente. Bueno, hermoso testimonio, Carlos. Yo sé que hay mucho más acerca de ese testimonio, sé que incluso has sido profesor de emprendimiento y todo el asunto, ¿verdad? Así que quiere decir que esto ha dado para mucho, pero tenemos que ir a una pausa y ya casi regresamos. Así que, amigas, no se despeguen, tengan libreta y lápiz, como dice nuestra amiga Cintia, que esto está buenísimo y todo tenemos que apuntarlo. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no va a ser
proceso sacaré lo mejor de ti. Pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Seguí en sintonía. Somos Happy Radio. Bueno, amigas de Mujeres con Propósito, estamos de vuelta. Aquí estamos con Carlos Oviedo y estamos hablando de cómo sacar provecho a la crisis. Carlos, después de lo que nos venías contando en el bloque anterior acerca de tu experiencia, ¿cuál dirías tú que son los 3 principios que te ayudaron a sacar beneficio de la crisis, de esa situación que nos contaste, de que cuando te despidieron tuviste que empezar a emprender? ¿Cuáles principios aplicaste a tu vida? Celia, son 3, desafiar el miedo, controlar la mentalidad y aprender o que mi fe aprenda a llamar las cosas o las cosas que no son como si fuesen, como dice la Biblia, o aprender a llamar la realidad de lo que yo quiero. Qué interesante. Ahora sí se puso interesante esta entrevista, porque con esos 3 principios creo que es necesario desarrollarlos para poder entenderlos. Dices que desafiar el miedo. ¿Cómo se come eso, Carlos? ¿Cómo es que, si más bien el miedo paraliza, cómo ese va a ser un principio para poder sacarle beneficio a una crisis? El miedo es un atentado contra el progreso financiero, pero también es un atentado contra el progreso espiritual, contra el progreso emocional, porque si nos metemos en el miedo,
nos vamos a quedar en esa zona de confort. Entonces la pregunta es, ¿cómo desafiar o cómo vencer el miedo? Le ponía el ejemplo en una ocasión a una señora que estaba con su hija y le pregunté que si ella le tenía miedo a las alturas. Me dijo que sí. Entonces le hice el ejemplo de qué pasaba si en el piso 50 se estaba quemando el edificio y yo le decía que en el piso 50 propiamente estaba el gato del vecino, que si ella sería capaz de ir por el gato. Y me dijo, Carlos, creo que no sería como capaz de hacerlo, ¿verdad? Porque tiene miedo de las alturas, me comentaba ella. Sin embargo, le propuse otra cosa, le dije que era el mismo edificio, pero que en el piso 50 estaba su hija mientras el edificio se quemaba. ¿Y qué te dijo? Entonces ella me dijo, claro, por supuesto, no tengo que pensarlo. Y le dije, pero usted le tiene miedo a las alturas. Y dijo, no me importa, sí. No me importa, es mi hija. ¿A qué voy con esto? A que puede que haya un miedo y pongámosle nivel a ese miedo un 7, pero había una motivación más grande, su hija, 10. ¿Me explico? ¿Qué hace un 7 frente a un 10? Nada. O sea, aquí lo importante entonces para saber cómo enfrentar el miedo es qué motivación yo tengo en la vida para yo sobrepasar ese miedo. Hay una vocecita interior que siempre nos está hablando, pero esta vocecita, que es la que nos influye o nos dirige hacia el miedo, es la que siempre está dirigiéndonos o diciéndonos qué no hacer o qué hacer, pero cuando usted se hace más grande, esa voz se hace más pequeña. Entonces yo creo que lo importante es la motivación que yo tengo frente al miedo. Sí, y cómo la utilizo, porque si bien es cierto, el miedo me puede paralizar, ¿verdad? Me puede hacer que yo, como decías en el primer caso, si ella tuviera que salvar el gato del vecino, no es suficiente motivación para que ella enfrente el miedo. Pero también vi un meme por ahí de un oso detrás de una persona que va pedaleando en la bicicleta, ¿verdad? Y dice que a veces la motivación nos alcanza, ¿verdad? Que es lo que hablábamos en el bloque anterior, de que tal vez has tenido intenciones desde pequeño de vender cosas, de emprender, pero en mi caso, que también en alguna época de mi vida, después de un despido, traté de emprender, no lo hubiera hecho nunca en mi vida si eso no hubiera llegado a pasar. Y aprendí cosas maravillosas en ese proceso, porque pude descubrir que todo aquello que yo decía, nunca en mi vida voy a hacer esto, me atreví a hacer cosas que nunca había hecho. Yo también toqué puertas, yo también fui a lugares como casi que gritando como en el mercado de vender alguna cosa, y yo decía, pero ¿cómo me atreví a eso, verdad? Y es porque hay una motivación mayor. Entonces definitivamente eso es muy importante. Y llevándolo al contexto espiritual, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si bien es cierto, esa cita bíblica está dada en otro contexto, aplica para lo que estamos conversando. En Osana estamos recibiendo un curso, yo estoy llevando un curso que se llama, y también están por sacar un libro ahorita que se llama El Nuevo Pacto. Y cuando vemos esta revelación, vemos que siempre hemos visto la gracia como que Dios nos trae la salvación a través de la gracia. Pero cuando vemos la gracia a través de la lupa de lo que es el nuevo pacto, podemos entender que podemos vivir bajo varios argumentos, ya sea las promesas de Dios, o sea, Dios nos da promesas que dice que se van a cumplir si hacemos algo, como está esta que dice, honra a padre y madre para que te vaya bien, y entonces usted sabe que si usted los honra, te va a ir bien en la vida porque es algo que Dios te está prometiendo. Tenemos los juramentos, que es cuando, como en Hebreos 6:13, que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Y habiendo esperado con gran paciencia, alcanzó la promesa. O sea, Abraham sabía que a pesar de que su esposa no podía tener hijos, había un juramento de Dios jurando por él mismo porque no había otro mayor. Entonces, si Dios lo juró que iba a hacer eso, se iba a cumplir. Luego tenemos los pactos, que es cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento. Se convierte en un pacto. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham y con nosotros, porque después entendemos que en realidad el hijo de la promesa no era Isaac,
el hijo de la promesa era Jesús, ¿verdad? Entonces se creó ese pacto. Luego tenemos el testamento que expresa la voluntad del testador. Cuando, por ejemplo, un papá dice, cuando yo me muera le voy a dejar esta casa, está firmando un derecho legal para que cuando él muera, sus hijos reciban. Y está la herencia, que es cuando ese derecho legal otorgado a los hijos se valida por la muerte del testador, que en nuestro caso, pues esa muerte es la de Jesucristo, que una vez que él murió, validó ese testamento de nosotros, que somos hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nos vamos a la palabra, dice que por su llaga somos sanos. Entonces, si yo estoy enferma y yo sé que existe una herencia que dice que cuando muera el testador, eso se va a cumplir, ya el testador murió, entonces ya eso es un hecho en mi vida. Yo debería caminar a través de esa palabra. Entonces, por tanto, como decías, si alimentamos nuestro espíritu y nuestro pensamiento con la revelación de la palabra, el enemigo no va a poder mentirnos, no podrá decirnos que no somos capaces, no podrá decirnos que somos débiles, que no sabemos, que nunca hemos emprendido. O sea, esa vocecita que hablabas hace un rato, que nos dice que nos quiere alimentar el miedo, es la que no debemos de escuchar, y debemos de pararnos en las promesas y hacer como hizo Pablo y Silas, ¿verdad? Que estaban cantando y en vez de quejarse, en vez de decir, Señor, pero ¿por qué me haces esto? Si yo lo que andaba haciendo era predicando tu palabra, se pusieron a cantar y adorar al Señor, sabiendo de que eso tenía un propósito, ¿verdad? Y a través de esa adoración se abren las puertas de las cárceles, ¿verdad? Y se oye que el resto de los que están en esa cárcel también entran en adoración. Entonces, el aceptar ese proceso le permite a otros también recibir ese beneficio. Entonces, Carlos, definitivamente, cuando tenemos esta revelación, como decías, y alimentamos nuestro espíritu, el miedo no tiene más que morirse de hambre. Correcto, en ocasiones no hay forma de desactivar el miedo en nosotros, pero hay que ponerle competencia al miedo, ¿verdad? Porque miedo probablemente siempre vamos a tener, pero el punto acá es qué competencia le vamos a colocar a este miedo. ¿Por qué? Porque también es importante tomar en cuenta que hay un asunto que el enemigo, el diablo, ha estado cautivando en las personas para que no progresen, para que no avancen, y una de las estrategias es a través del miedo. Alguien dijo por ahí que el enemigo puede colocarnos en ese perfil de personas con bajo desarrollo personal, y hay un versus, llamémoslo de esta manera, de perfil de personas con un alto desarrollo personal. Entonces, importante comprender la diferencia en la que radica esto. Por ejemplo, las personas de bajo nivel de desarrollo personal son expertos en postergar cosas, viven en temor, son llenos de ansiedad, de preocupación, y viven culpando a los demás. Es que el gobierno, es que la situación, vamos a ser claros, hay una situación real y demás, pero podemos ver en la Biblia en donde Dios mismo demostró que el gobierno no era quien mandaba, ¿verdad? Y esto es debido a que no han desarrollado habilidades que estas personas tienen. Está la otra parte, que son las personas de alto desarrollo personal, que estas toman las responsabilidades, ven un problema, encuentran una solución, no desperdician su tiempo actuando de forma desesperada. Son como aquellos como los que yo digo que no se ahogan en el vaso con agua, ¿verdad? Sino que se beben el agua y venden el vaso, ¿verdad? O son alguien decía por ahí, es la temporada en donde más gente llora en las crisis. Así es. Y se hace más viable la labor de vender pañuelos. Entonces es el chance de ver cuánta oportunidad hay en las crisis, ¿verdad? Es la oportunidad que tenemos de demostrar que a mayor determinación, mayor el grado de merecimiento. ¿Por qué? Porque también acá, si nos vamos a la carta de Juan, podemos entender que Dios habla del amor, que el amor echa fuera el temor. Y toda persona que camina en miedo es una persona que no camina en amor. ¿Por qué? Porque el miedo bloquea el fluir sobrenatural de Dios. O sea, nunca vamos a ver un milagro si estamos encapsulados en el miedo. Lo interesante acá es entender que el temor es un desatar demoníaco. La fe es un desatar sobrenatural divino.
Voy de nuevo. El temor es un desatar de lo sobrenatural demoníaco y la fe es un desatar de lo sobrenatural divino. O sea que el miedo hace de alguna u otra manera que veamos cosas donde no las hay. Sí, que veamos fantasmas, molinos de viento. Literal, como le pasó a los discípulos, ¿se acuerdan? 2, 3 de la mañana, creo que decía la escritura que era, ven un hombre caminar en las aguas, seguro era Pedro, y pega un grito, ¡ay, un fantasma! Y Jesús, viéndolos asustados, llenos de temor, tuvo que decir, no muchachos, soy yo. El temor o el miedo hace que veamos cosas que no son reales. Así es. Entonces, la pregunta que le tengo al oyente es, ¿qué estás viendo donde Dios no ha colocado eso? Donde Dios más bien está colocándole probablemente una situación o una circunstancia para que usted se apalanque, palabra que utilizamos al principio, de lo que está sucediendo y usted crezca como persona y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Sí, ahí también hay otra frase por ahí que dice que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente, ¿verdad? Y Henry Ford decía que si tú crees que puedes, puedes. Y si tú crees que no puedes, también tienes razón, no puedes, porque al final somos nosotros los que decidimos, trabajando nuestra mente, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o a quién le creemos, a quién estamos escuchando, ¿verdad? A quién estamos alimentando, al miedo o a la fe. Exacto. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, todo va a depender precisamente de eso, de a quién estamos alimentando. Como decías, a mayor grado de determinación, mayor grado de merecimiento, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil, y vemos el caso de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús está orando y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Porque obviamente que está en un estuche humano y él está, o sea, no estamos hablando de que va a jugar de casita, o sea, van a ir a que lo claven en una cruz, a que lo latiguen, a que lo escupan, a dejarlo casi chingo, a que, o sea, todo ese montón de cosas que va a pasar, él está consciente de eso. Y él le dice al Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a pesar del proceso tan terrible por el cual iba a pasar, él se atreve a pagar el precio. En el momento parece que perdió la batalla porque muere, pero 3 días después resucita. Y gracias a que él se atrevió a pagar el precio, hoy nosotros estamos gozando los beneficios de ese nuevo pacto. Exactamente. Bueno, entonces vamos ahora al segundo principio. Y precisamente hablando de esto que estamos mencionando en este momento, ¿cómo podemos controlar nuestra mentalidad para que no nos juegue una mala pasada, ¿verdad? Para poder controlar el miedo, para poder eso que hemos estado hablando hace un ratito. Hay un autor, un psicólogo en Barcelona, que tiene un título de un libro muy interesante que dice Peter Pan puede crecer. Entonces él habla en ese asunto de un poquito de madurez, y lo traigo a colación porque este autor o este psicólogo dice que de alguna u otra manera no, tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que llegar a desarrollar, y hay una frase que él utiliza que es la que traigo en relación a lo que digo. Tenemos que aprender a gestionar no solo los pensamientos, sino los sentimientos. Gestionar es muy diferente a simplemente a pensar y listo. Hay que gestionar, hay que llevar un sistema, ¿verdad?, de pensamientos y de emociones en medio de la situación, porque si no, perdón la expresión, nos volvemos locos, ¿verdad? Hacemos cualquier tontera, cualquier cosa, y cuando aprendemos a gestionar, es allí donde entonces podemos aprender a que nuestra mente o nuestros pensamientos, ¿verdad?, no solamente estén en la mente, sino que bajan a nuestro corazón o a nuestro espíritu, y lo que pensamos lo hablamos. Pero cuando aprendemos a gestionar el pensamiento, aprendemos también a hablar lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Porque muchas veces la situación es hablar en feo. Vos lo decías ahora, Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Qué hicieron? No se empezaron a quejar, empezaron a adorar. Y Dios se manifestó. Y le voy a decir algo irreverente a usted, Celia, y a la audición. A Dios le gustan las crisis. ¿Cómo a usted se le ocurre que Dios le va a gustar las crisis? Porque la única manera de que Dios puede demostrar su poder es en tiempo de crisis. Así es. Sadrach, Mesach y Abednego. Dios dice, métalos al fuego.
¿Y por qué? Porque quiero demostrarme. Y conocemos la historia. Si usted no la ha leído, pues le invito a que lo busque en la Biblia y usted va a ver la historia en donde fueron tirados a un asunto de fuego y eso era una crisis. De nuevo, la crisis no es algo que muchas veces provocamos. Ellos no provocaron ir a meterse ahí. Daniel, por ejemplo, que dijeron leones, y Dios dijo, métanlo a los leones. Daniel no provocó eso, pero Dios dijo lo siguiente: métanlo a los leones porque les voy a demostrar al gobierno, yo le voy a demostrar a este sistema que mi pueblo duerme aun cuando hay leones. Daniel estaba dormido aun cuando estaba metido en los leones. Parecía, cualquiera decía, pobrecitos, lo van a desgarrar y se lo van a comer, como tal vez han pensado de usted. Pobre esa mujer, vive solita, quién sabe cómo va a sacar esos chiquitos adelante, pobre ese matrimonio, algún momento va a quebrar y se van a tener que divorciar. Probablemente lo dijeron de Daniel, así como lo han dicho de nosotros, pero cuando aprendemos a tener una mentalidad completamente diferente, es cuando entonces vemos las cosas completamente distintas. Otro ejemplo, vemos a los soldados pasándole una lanza a Jesús, latigándolo, que no fue nada grato el asunto, y usted probablemente vio la película. Eso que usted vio es lo más parecido que se puede describir, pero en la cruz vemos clavos y vemos sangre, y la gente, ¿qué piensa? Muerte. Así es. Sin embargo, Dios, el Padre, está viendo los clavos, está viendo la sangre, está viendo los latigazos, y Dios, ¿qué está pensando? Salvación. Entonces, lo importante es gestionar los pensamientos ante la situación. Eran la misma situación, dos pensamientos distintos. Así es. Y también vemos en este dicho que dice que nosotros no podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas de nuestro barco, ¿verdad? Entonces, a veces se vendrán crisis, que como bien mencionabas, no hay forma de que nosotros podamos controlar que eso pase. Lo que sí podemos hacer es decir, bueno, ante esto, ¿qué voy a hacer? Obviamente, primero poniendo todo en manos de Dios, que Él sea el que me guíe, que Él sea el que me ilumine, pero por otro lado, diciendo qué acciones tengo que tomar ante esto, porque no me puedo paralizar. O sea, no me puedo quedar esperando a que si me despidieron, no sé, que el dinero caiga del cielo. O sea, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que Dios ama. Cuando vemos a Abraham, también él le había prometido el hijo de la promesa, pero no se lo da hasta que ya ni él ni Sara podían tener hijos. Yo pienso que por ahí, por un lado, estaba probando a ver hasta dónde llegaba la fe de Abraham, pero por otro lado también está diciendo, cuando usted llega a ese límite donde usted no puede hacer nada, ahí es donde empieza, yo llego a hacer lo que está a mi alcance, lo que yo sí puedo hacer, lo que es posible, y le dejo a Dios lo imposible, y le digo, si usted me lo prometió, yo sé que usted me lo va a dar. Vemos a Abraham que cuando va camino a ofrecer a Isaac, él le dice a sus siervos, a sus empleados, como le quieras decir, ahorita volvemos, dicho en nuestras palabras, como si él no había visto en ese momento que Dios resucitara muertos, como él sabía que ellos iban a regresar ahí a pesar de que Dios le estaba pidiendo que entregara a su hijo. Él dijo, yo nada más hago lo que me toca, yo cumplo con lo que Dios me pide, es problema de él, ¿qué hace él para dejarme a mi hijo? Porque él me prometió que él me lo iba a dar y yo tengo que creer en eso. O sea, yo nada más camino en obediencia, y él, Señor, es tu problema, a ver usted qué hace, pero usted me prometió esto, entonces yo voy a hacerle caso, pero usted, yo sé que usted va a cumplir con su palabra, porque él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad, Carlos? Correcto. De hecho, en esa historia que decís, al final dice que él sabía que Dios era, voy a decirlo parafraseado, que él sabía que Dios podía resucitarle al hijo. Así es. Nunca vio tal vez como Dios resucitaba a alguien, pero tenía tanta fe, que sería el otro punto que vamos a tocar en minutos, que él sabía que a pesar de, como vos decís, de Dios sabrá qué hace, pero él tenía la fe de que Dios podía resucitar a su hijo. Hay un punto ahí interesante, que es el poder de la percepción. Lo que sea que le nombre a una cosa, ese nombre viene a ser su realidad. De nuevo, el nombre que le pongas a algo viene a ser la realidad de ese algo. Este hombre sabía que iba a ir ahí, pero el versículo dice que él reconocía que Dios era poderoso
para resucitar a su hijo. Él sabía que podía nombrarle el nombre a algo, pero ese nombre era vida. Si en un caso... Sí, no conocía la palabra resurrección, pero conocía la palabra vida. Bueno, esto está interesantísimo, pero vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. 24 horas continuas de muy buena música, programas y más. 24 horas continuas de muy buena música. Somos Happy Radio. Te conectamos a la felicidad. Ahora también en nuestras redes sociales. Búscanos como Happy Radio CR en Facebook, Instagram y TikTok. Contenido para vos y que te bendice. Bueno, amigas de Mujeres con Propósito, estamos de regreso y estamos con Carlos Oviedo. Estamos con un tema interesantísimo de cómo sacarle provecho a la oportunidad. En el bloque anterior estábamos hablando acerca del poder de la percepción. Nos comentaba Carlos que lo que sea que le nombres a una cosa, ese nombre viene a ser su realidad. El nombre que le pongas a algo viene a ser la realidad de ese algo. En Proverbios 3:27 dice: por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? Entonces lo que uno piensa, eso es lo que uno cree y eso es lo que uno materializa, ¿verdad? Así que, Carlos, una crisis es un cambio en el medio ambiente, ¿verdad? Las crisis requieren acciones que tal vez no habíamos anticipado. Completamente. A mí siempre me gusta hacer las comparaciones con, obviamente, hay alguna lectura de libros y demás, pero trayéndolo a la parte espiritual, porque es el punto acá, ¿verdad? Ahí estás diciendo que requiere de acción. Jesús está predicando, está haciendo un congreso, tiene alrededor de 4,000, 5,000 personas y le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Y seguro dijeron: se volvió loco Jesús. ¿Verdad? No había McDonald's, no había Rappi, no había ese asunto. De hecho, creo que la escritura, si no me equivoco, dice que estaban a 3 días de camino para poder ir, o sea, 6 días, ida y vuelta, ¿verdad? Y Jesús les dice a los muchachos, los muchachos llegan de Jesús, los discípulos: Jesús, es que ya tienen hambre, ya la gente ya ha escuchado ¿verdad? La prédica, me imagino, para ponerlo en nuestro contexto, y Jesús les dice: ok, denle ustedes de comer. El milagro, más que cuando se multiplicó el asunto, el milagro se dio cuando Jesús creyó en ellos, porque Jesús sabía que ellos tenían la habilidad de utilizar la creatividad o utilizar lo que Dios ya le había puesto en ellos, para que más bien ellos fueran los que les dieran de comer, que ellos fueran los que provocaran la multiplicación. Sí, no creo que Jesús lo haya hecho con el fin de burlarse de ellos. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. O que vieran de que eran inútiles, que ellos no podían. Sí, no lo va a hacer de esa forma. Jesús reconoció que ellos tenían la habilidad, pero conocemos la historia. Hubo una creatividad para una situación. Habían 5,000 personas sin comer. Así es. Y el creador de los milagros utilizó su creatividad e hizo lo que probablemente muchos en la historia conocemos. Es que eso fue Jesús, ya hoy no. O sea, eso aplica para nosotros. Nosotros tenemos que aprender que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le presenta la oportunidad porque Él sabe que usted está listo. Pero ¿cómo? Si yo estoy metido en esta situación, ¿cómo Dios va a decir que yo estoy listo o estoy lista? Dios ya puso una sustancia en usted que se llama fe, y está esperando a que usted y yo nos movamos y utilicemos la creatividad para que podamos gestionar diferentes cuestiones que tenemos que hacer. La misma Biblia dice en la carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fe y no por vista. Cuando caminamos por fe es decirle a nuestras emociones, a nuestros sentimientos: no me interesa lo que estoy sintiendo, no me interesa lo que estoy pensando, yo voy a adorar, yo voy a buscar a Dios, yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciese. ¿Por qué? Porque estoy manejando un asunto de fe. Y lo extraordinario acá es que cuando, lo voy a decir de esta forma, su fe y mi fe van a confrontar muchas veces a las personas. Y esto me acuerda precisamente una enseñanza que diste en el Congreso Energizing. Nos hablabas acerca de un pasaje, de este mismo pasaje, y nos decías acerca de que
digamos, nosotros tenemos que hacer una sinergia entre nuestro mundo natural con el espiritual. O sea, yo en mi mundo natural no puedo multiplicar esos panes y esos peces. Ajá. Pero cuando yo me uno, me alío, me hago sinergia con Dios, es cuando lo natural mío, que no tiene esa capacidad, se une a lo sobrenatural de Dios para poder hacer eso. Y ahí, me acuerdo que nos comentabas, y yo nunca lo había visto y me llamó muchísimo la atención, que parece mentira, que ahí fue el niño el que tenía unos panes y unos peces, y lo que sus discípulos debieron haber hecho, de decir, hagamos algo, el niño lo que dijo, bueno, aquí está esto. Y uno lo que tiene que hacer es eso. Vemos a un David también haciendo eso, diciendo, él no decía, yo soy un jovencito que nunca ha estado en batalla, todo lo que sus hermanos y todos los otros soldados decían. Él decía, yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos. Y él no se fijó en su condición natural, sino que se unió, se alió a la condición sobrenatural de Dios para poder activar y matar a ese Goliat, y creo que por ahí va lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Completamente, porque de alguna u otra manera, de nuevo, él puso esa sustancia de fe en nosotros, en cada mujer, en cada oyente que está en este momento conectado a Happy Radio, y esa sustancia es para poder hacer, Celia, pero también para poder imaginarnos. No quiero nada más que usted visualice, yo no le voy a decir, imagine su casa propia o su carro, o sea, como hacen los anuncios, ¿verdad? Todo lo contrario. Dios puso en nosotros una imaginación piadosa, una imaginación donde lo que pretende es que usted vea el producto terminado, donde usted se vea sano, donde usted se vea con su negocio, donde usted se vea con sus hijos sirviéndole a Dios, donde usted se vea con su matrimonio construido, tantas cosas con las cuales nos enfrentamos. Dios quiere utilizar nuestra imaginación y que desde ahí con nuestro espíritu podamos ver y empezar a hablar, a declarar las cosas que no son como si fuesen, y ver desde nuestro interior lo que Dios ya determinó. El apóstol Peter dijo hace mucho tiempo y quedó metido en mi espíritu: si no está en su espíritu, no le pertenece. Esa frase a mí me caló y yo dije, bueno, cada vez que yo recibo una palabra de parte de Dios, tengo que meterla, tatuarla, apropiarme, sellarla como con hierro caliente en mi espíritu para saber que eso es mío. Entonces, desde que yo lo tengo en mí, yo empiezo a imaginarlo y empiezo a procesarlo y empiezo a trabajar en ello. Alguien dijo por ahí, ore como si todo dependiera de Dios, pero trabaje como si todo dependiera de usted. O sea, hay un Dios ahí aportando, pero también hay una persona aportando. Que ahí es donde hablaba hace un rato de que yo tengo que hacer lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Yo llego hasta donde puedo. Completamente, ¿por qué no estamos viendo, lo voy a decir así, lo que anhelamos? ¿Por qué no estamos viendo lo que sabemos que está ahí en nuestro corazón? Porque no estamos aplicando fe en muchas ocasiones. ¿Sabe? Yo entiendo, hay una voluntad de Dios, que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora, dice la palabra, pero yo me imagino a Dios como diciendo, un día de estos, de hecho, me encontré con una pareja que se casaron hace poco, y ya el esposo nos decía a un amigo y a mí, vieras qué curioso, dice, yo me casé y Dios me regaló este lote, y un lote grande es él, y cultivo y demás, y una linda casa, dice, pero yo me quedo sorprendido de cómo Dios tenía retenida tanta bendición para mí. Así es. Entonces lo vacilábamos porque... Bueno, en realidad Dios no la tenía retenida, probablemente a veces cuando uno no activa la fe, uno es el que la detiene, ¿verdad? Sí, y a lo que también, es que ¿sabes por qué lo digo también? Porque yo por ejemplo, yo decía, yo he visto matrimonios en la iglesia que eran novios, se casaron y han desarrollado un montón de cosas, ministerio, cosas materiales, una linda pareja, ¿verdad? Y yo digo, wow, si todo eso trae, cuando uno se casa, yo me quiero casar, dije yo, ¿verdad? Y tengo 7 años. Pero después escucho a esta persona, a este hombre, a este varón decir eso, y él decía, yo no tenía nada cuando estaba soltero. Es más, dormía en un catre, decía él vacilando. Y hoy en día tengo mi cama matrimonial y casi que todo Dios me lo ha regalado.
Entonces vacilamos diciéndole que Dios seguro estaba ahí con todas las bendiciones en su mano, diciendo, échele cuento para tirarle toda esta bendición. Se casó y Dios lo ha bendecido de una manera extraordinaria. Entonces, muchas veces este asunto de poder recibir es por fe también. Así es. Ay, es que eso es para el otro, usted es el otro del otro. Yo creo que es basado en los dos principios. Uno es que sin fe es imposible agradar a Dios, y entonces obviamente tenemos que activar la fe. Y el otro es que igual la fe sin obras es muerta, claro, ¿verdad? Entonces no se vale, todo se lo dejo a Dios, ni se vale, todo lo puedo hacer yo, ¿verdad? Tengo que activar las dos cosas. Exacto, porque hay un asunto aquí también del oír. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces aquí hay una frase interesante: Dios se mueve en la dimensión del sonido. La fe viene por el oír sonido. Entonces Dios se mueve en la dimensión del sonido. Mientras usted está escuchando, mientras usted se está conectando con Dios, mientras usted está conectada a Happy Radio y hay un mensaje de parte de Dios, hay algo en su fe, hay algo que está entrando en usted, y usted sabe que es esa palabra que le está nutriendo, que le está llenando, y es esta cuestión, esa dimensión espiritual que Dios maneja, el sonido, que viene a llenar su fe para poder demostrarle que Él está ahí. Pero como vos decís, hay una parte que nos toca. ¿Y por qué digo que Dios se mueve en la dimensión del sonido? Cuando están rodeando Jericó, así es, ¿qué hicieron? ¿Tocar qué? Trompetas. No agarraron a mazos la pared, no trajeron tractor y empezaron no trajeron vagonetas y bueno, que choquenlas contra los muros. Dios dijo, cuando empiecen a sonar las trompetas, el muro se cae. Dios se mueve en la dimensión del sonido. Incluso nuestra salvación, porque dice que cuando a todo aquel que confiese que Cristo es el Señor y lo acepte con su boca, para decirlo con mis palabras, será salvo. Entonces quiere decir que también yo tengo que emitir un sonido para aceptar a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y poder lograr pasar de ser una criatura a ser un hijo. Y como vos decís, yo tengo que gestionar un sonido. Y lo voy a decir de la siguiente forma: la palabra de Dios en nuestra boca, sonido, es tal, voy de nuevo, la palabra de Dios en nuestra boca es tal como en la boca de nosotros cuando tenemos fe. ¿Sí me explico con la idea? La misma palabra de Dios en la boca de Dios, cuando nosotros la tomamos y la pronunciamos, es como si fuese la misma, el mismo poder. Por eso sirve para bien y para mal. Es lo que te iba a decir, por eso yo soy muy insistente en el cuidado de las palabras. Soy muy insistente, no soy el mejor ni el perfecto hablando y tal vez dirigiéndome a las personas. Me enojo y tal vez probablemente diga cosas que no tengan que decir, pero qué importante, Celia, es el hecho de las palabras. Tan es así que la Biblia dice: te has enlazado con los dichos de tu boca. Entonces, ¿qué estás diciendo? Si estás diciendo cosas de bendición, te enlazaste a la bendición. Pero si estás con la quejadanza, como dicen, te estás enlazando a miseria, a maldición. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, hay materia en su boca para crear por la palabra y activarla por medio de la fe en Dios, o, como vos decías, podemos crear cosas negativas, ¿verdad? Entonces lo importante aquí es qué palabras estoy manejando. Si yo tengo fe, yo sigo llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, mujer, usted que nos está escuchando, varón, usted podrá decir: mire, es que yo tengo ya años de estar llamando las cosas que no son como si fuesen. Si Dios se lo dijo, sígalo haciendo. Y te voy a confesar algo, Celia. Yo pedí dirección para después de los desayunos abrir un mini súper. Y yo creo que Dios me dijo que sí. Usted va a decir: uy, este es desobediente. No. Yo le dije: vea, Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero lanzarme. Y lo hablábamos antes de conectarnos a radio, que era algo que te había mencionado hace ya años, ¿verdad? Que siempre había soñado con un mini súper y demás. Cuando yo hablé con mi esposa, yo le dije: flaca, quiero tirarme con el mini súper. Obviamente oramos y ella fue muy insistente. Ya está orando, estemos ayunando para ver qué es lo que dice Dios y no sé qué. Yo no te puedo prometer, para no decirse lo juro, que Dios me dijo: sí, vaya, abra el mini súper. Sí, no, fue una voz audible. No. Pero yo estoy convencido de que Dios bendice, de que Dios, si ve fe en uno, Él la respalda. Y además uno lo puede sentir en el espíritu. O sea, cuando usted siente paz sobre eso que usted está orando, usted sabe, aunque no lo oiga así con una voz como
como se ve en las películas, ¿verdad? Que hay una voz ahí que dice, hazlo, ¿verdad? Realmente usted siente en su corazón, en su espíritu, adelante. Como dice también en la palabra, que Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Por ¿verdad? supuesto, por supuesto. Entonces la intención, hablábamos de crisis en un principio para ir cerrando. ¿Cómo es este asunto? Tal vez estás llorando, tal vez cada noche pues es una noche de soledad, o cuando todo el mundo se va de casa quedas solo o sola en casa y el enemigo empieza a lanzarte ideas, ¿verdad? Porque te presenta una situación de la cual no parece y no pareciera nunca que va a haber ningún provecho. La invitación con este mensaje de hoy es que ¿cómo me hago más grande frente al miedo? ¿Cómo yo cambio mi mentalidad? Y cómo yo con mi fe que Dios ha colocado en mí puedo empezar a hacer cosas que probablemente no hacía. Uh-huh. Incluso Happy Radio es un ejemplo de eso. Cuando yo recibo la oportunidad que me dicen que me pueden donar una serie de cosas para que arranquemos con el proyecto, yo decía, pero yo no sé nada de radio, o sea, ¿cómo Dios me pides que dirija este proyecto si yo siempre he estado del otro lado? O sea, mi profesión es ser mercadóloga y entonces yo iba a las radios para pautar, pero nunca estar del otro lado de decir, bueno, hagamos el contenido, hagamos todo lo que se ocupa del lado de la radio. Y yo decía, Señor, pero además no tengo una computadora, además no tengo la música, además no tengo los programas. Y en un momento dado yo también sentí ese de, usted nada más del paso, yo me encargo del resto, y es ahí donde hablábamos de cuando uno retiene o no retiene algo, ¿verdad? Yo dije, bueno, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero si usted está diciendo que usted lo va a hacer, yo sé que vas a suplir, y de verdad que así ha sido. O sea, todo, porque de verdad no puedo decir que no haya habido algo que Él no haya suplido. O sea, ha ido trayendo los recursos económicos, los recursos del software, de los materiales, la creación de los programas que hacemos en Osana, las personas que nos van a colaborar, las personas técnicas que nos ayudaron a poder implementar la programación, la persona técnica que nos enseñó en temas de locución, las personas que decidieron servir. O sea, ha sido como una cosa tras de otra, y entonces ahí es donde uno ve como un efecto dominó, cuando realmente uno activa su fe y dice, yo no sé, yo no puedo, pero el Señor no escoge los capacitados, Él capacita a los que escoge, ¿verdad? Sí, hay una frase muy bonita con respecto a lo del paso que decís, y que dice lo siguiente: el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás. Así es. ¿Verdad? Entonces, este primer paso se puede ver limitado por la razón, porque la razón le va a decir a usted, no va a poder, no lo va a lograr, como vos decías, no tengo esto, no tengo las personas, no tengo nada, pero cuando damos ese primer paso en fe, ¿verdad? Sin prestarle tanta atención a la razón, lo damos en fe, es literalmente diciendo nosotros a la situación, ya veremos, ya veremos si es así, ¿verdad? Así entonces eso es lo rico, hasta porque interesante, y hasta como una aventura, porque si vos me preguntas a mí, mira, ¿y ahora que estás con esto? Para mí es una aventura completamente este nuevo emprendimiento. O sea, pregúnteme si sé algo de abastecedor de pulpería, nada. O sea, con costos, yo le doy el vuelto y de listo. Estar del otro lado del mostrador. No conozco, no tengo conocimiento de nada en esto. Estoy aprendiendo, y por dicha estoy ligado, hay una tía que tiene un abastecedor, entonces me ayuda con proveedores y todas esas personas que yo, pero estoy recostado a ella. Y esto también es importante tomar en cuenta con quién nos rodeamos, Eli. Así es. ¿Con quién nos rodeamos? Si yo tengo fe y vengo donde vos y vos me das un mensaje contrario, de alguna u otra manera vas a pagar mi fe, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe, es importante saber con quién está a nuestro lado, que nos haga crecer, no que nos limite, sino que más bien que nos rete completamente. De hecho, he escuchado a dos personas muy influyentes, una en el campo espiritual y otra en el campo del neuromarketing, que dice que el promedio de las 5 personas con las que uno se rodea, ese es el fruto de lo que uno es. Entonces, si yo busco gente tan limitada como yo, o por debajo de lo que yo puedo hacer, el resultado va a ser que siga siendo lo mismo, o que más bien termine siendo peor. Pero si yo me rodeo de personas que tienen una capacidad mayor
y también ahí me acuerdo de otra frase que nos diste en el Congreso en el Yarsin, uno tiene que buscar personas que lo reten a uno, ¿verdad? No más bien que limiten nuestros retos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si uno busca personas que lo reten, uno va a crecer. Y definitivamente, creo que ya para concluir, definitivamente sí se puede encontrar beneficios a través de la oportunidad. Todo depende de todos estos 3 principios que nosotros hemos visto el día de hoy, de desafiar al miedo, de no alimentar ese miedo, de controlar nuestra mentalidad y de activar mi fe para activar mi herencia, para hacer la realidad, ¿verdad? Así que de verdad que ha sido un placer, Carlos, que nos hayas podido acompañar hoy. Ha sido muy rico, he disfrutado mucho esta entrevista. Creo que ha sido de edificación, empezando por mí, y estoy segura que va a ser muy buena para las demás personas. Yo me siento totalmente empoderada, póngame en el mundo entero que me lo como aquí mismo, ¿verdad? Porque me siento que de verdad cuando uno recibe la revelación de Dios, se activa eso que está ahí. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando les doy Ministerio Según Dones, que es un curso que doy en la iglesia, yo les digo que nosotros somos como un iPhone o un teléfono inteligente que tiene un montón de aplicaciones y que si usted no las activa y no aprende a usarlas, se volvió un teléfono caro para recibir llamadas y hacer llamadas. Pero en realidad cuando usted activa todas esas funciones que tiene el teléfono, ahí es donde se le puede sacar el provecho a ese teléfono. Y Dios nos ha puesto un montón de dones, un montón, como hablamos al principio, nos ha dado palabra, promesas, juramentos, pacto, herencia, tanto que ha dicho que Él ya nos bendijo con toda bendición. Y cuando decimos toda, así como dijimos la otra cita bíblica que decía que todas las cosas ayudan bien, aquí también cuando dice toda bendición es toda, ¿verdad? En los lugares celestiales debemos de creérnosla, claro para poder recibir esos beneficios. Completamente, y bueno, súper agradecido por la invitación, Celia. La verdad que la idea es dejar un mensaje que rete a la gente, ¿verdad? Que pueda decir, ok, le tengo miedo a las alturas, o le tengo miedo a algo, y póngale un número a su miedo si quiere, pero hay una motivación que tiene que ser 10 siempre, ¿verdad? En el asunto de la mentalidad, pues trabajarnos, creo que es esencial, y sobre todo no puedo decir que es de último o que voy a mencionarlo porque tengo que mencionarlo. No, es esencial la palabra. Así es. ¿Verdad? Para que haya un cambio de mentalidad, la palabra, la Biblia tiene que estar presente. El congregarse, el visitar la iglesia, ojalá que esté cerca de Osana y tal vez nunca nos ha visitado, pues llegue a la iglesia y le aseguro que va a recibir una palabra que va a transformar la mente. Y pues esta sustancia de fe que Dios ha colocado en nosotros, que nos reta a llamar las cosas que no son como si fuesen. Así es. Y Carlos, nosotros siempre cerramos el programa con una oración, y me gustaría que tal vez nos dirijas en este momento y que vayamos hacia pedirle a Dios que a todos aquellos que nos han estado escuchando hoy, todas esas mujeres con propósito, a toda nuestra audiencia, hombres y mujeres que nos escucharon, esta palabra realmente se haga sustancia en su vida para que podamos activar todo lo que hemos aprendido hoy. Completamente, y vamos a hacerlo, Celia. Yo estoy convencido de que algo tiene que pasar, alguien tiene que decir, levantar la mano, poner un aviso, yo voy a cambiar mi mentalidad, yo voy a retar mi miedo, porque de nuevo, probablemente esté presente, pero cuando usted se hace más grande, esta vocecita, miedo, se hace más pequeña. Pero ¿cómo nos hacemos más grandes? Cuando Dios está ahí presente con nosotros. Si no metemos a Dios en nuestra vida, va a ser muy difícil. Vamos a trabajar con los 5 sentidos nada más, y recuerde que hay un sentido, un sexto sentido, que es un sentido espiritual, que es el de la fe. El sexto sentido activa lo sobrenatural. Completamente, y es el único que va a activar lo sobrenatural, ni el olfato, ni el tacto. Podés disfrutarlo más bien con los 5 sentidos, lo sobrenatural, después cuando Dios activa algo de material o como diferente manifestación que Dios quiera hacer. Pero el sexto sentido, o ese sentido del reino, es fe.
y es por lo cual vamos a orar para que Dios active en cada hombre, en cada mujer. Me gusta mucho el título, que es Mujeres con Propósito, y sé que a lo mejor hay mujeres que creían que no tenían un propósito, pero le reto a que esta palabra pueda llevarle a cumplir ese propósito. Amén. Y que puedan ser testimonio luego hasta para la radio, puedan ser invitadas y contar algo. De hecho, después de esta oración que nos vas a guiar, voy a desde ya invitar a todas las personas que están escuchando este programa y que se sintieron empoderados para hacer eso, que ya saben qué es lo que Dios les había venido pidiendo, que nos cuente su testimonio después del programa de todo aquello que pudieron lograr y que no se habían atrevido a hacer. Qué bueno, sería excelente escuchar eso. Vamos a orar, Celia. Padre, en esta hermosa hora queremos darte las gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra, de poder transmitir una idea, pero más que una idea humana, Dios, una revelación de lo que hay en tu corazón y de lo que tú deseas para cada mujer, para cada persona oyente, con respecto a sus miedos, con respecto a su mentalidad y sobre todo con respecto a esa sustancia llamada fe que viene a provocar lo sobrenatural en sus vidas. En el nombre de Jesús, cualquier persona que esté bajo el dominio del temor, Dios, ahora mismo declaramos que es libre. Si usted puede abrir su boca allí en su casa, donde quiera que esté, y decir conmigo: yo soy libre, yo me libero del temor, yo no soy esclavo del temor, dígalo ahí donde usted se encuentra. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos esa libertad sobre hombres y mujeres que van a hacer algo distinto. También, Dios, oramos porque tu palabra dice también que poseemos la mente de Cristo, y es allí donde también hay una transformación con tu mente, con tu palabra en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para no solamente tener una mentalidad, sino hablar también diferente. Y también oramos, Señor, para que esta fe venga a traer, a reavivar sueños, anhelos, palabra que tú habías dado en hombres y mujeres, para que hoy se desempolve, Dios, todo aquello, y esa fe sea la que nuevamente ponga en pie a hombres y mujeres, creyendo de que van a cumplir lo que tú dijiste, porque hoy se activa la fe en cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesús, así lo declaramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén, definitivamente. Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer estar contigo y recibir toda esta revelación que Dios ha puesto en ti a través de este tema. Así que muchísimas gracias y te cedo el espacio para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, Happy Radio, para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes a través de este medio. Les invito a que siempre estén conectados, no solamente a los programas, sino a la música y a todo lo que la transmisión que Happy Radio nos brinda. Para mí es un placer haber compartido este tiempo con ustedes y esperar solamente buenos testimonios después de toda esta conversación. ¿Y a dónde tiene que mandar esos testimonios? A nuestro WhatsApp. Así que para tus peticiones, haznos llegar también a ese WhatsApp las peticiones y cuéntanos acerca de esos testimonios de lo que se logró a través de este programa. Y invita a otras mujeres para que sintonicen Mujeres con Propósito y que sintonicen Happy Radio. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.